Buenas a todos y bienvenidos un día más a clase. En el siguiente vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo resolver un problema con ecuaciones en el cual la ecuación que aparece de plantear dicho problema tiene una identidad notable. Así que nada, sin mucho más, vamos a empezar viendo de nuevo cuál es el procedimiento, cuáles son los pasos a seguir para resolver un problema con ecuaciones y después veremos un ejemplito. Vamos a ello. En un problema de matemáticas hay que seguir una serie de pasos o de fases. Por lo tanto, para resolver un problema de matemáticas en el que aparezcan ecuaciones, no va a ser menos. Los pasos a seguir son los siguientes. Recopilación de datos. ¿En qué consiste esto? Leer bien el enunciado, las veces que sea necesario, subrayando, identificando y apuntando los datos conocidos, es decir, aquellos que tienen un valor numérico, los datos desconocidos, es decir, aquellos a los que no le podemos dar un valor numérico y que en este caso le llamaremos incógnita y le daremos valores de forma algebraica, es decir, una letra, la relación entre ellos, es decir, pasando del lenguaje verbal al algebraico, es decir, de un lenguaje del enunciado a el lenguaje matemático en el que aparezcan números, signos y letras. Lo que nos pide el problema y que será muy importante que resolvamos, que será la edad, por ejemplo, el cálculo de una edad, el precio de un producto, el cálculo de un número, etc. Y en el caso de ser un problema geométrico, se recomienda que se haga un dibujo de la situación donde aparezcan todos los datos del enunciado recogidos. Segundo, sería el planteamiento de la ecuación para dar resolución a nuestro problema. Para ello, con los datos que conocemos y con los que desconocemos y teniendo en cuenta qué es lo que nos pide, daremos una relación para obtener la ecuación de nuestro problema. Tercero, resolver la ecuación. Para ello, identificaremos el tipo de ecuación que se nos ha presentado y la resolveremos por el procedimiento que veamos adecuado, cuidando la expresión y la notación matemática y teniendo en cuenta los signos a la hora de operar. Por último y no menos importante, comprobar y redactar la solución, es decir, verificar que se están cumpliendo las condiciones del problema y hacer una redacción por escrito y contextualizada de la solución, teniendo en cuenta las conclusiones que hemos tomado. Como veis, los pasos a seguir son siempre los mismos que se han seguido, es decir, datos, planteamiento, resolución y solución, pero esta vez aplicado a la resolución de un problema con ecuaciones. El problema que se nos plantea es el siguiente, que dice que se quiere construir un cristal rectangular de modo que la base, es decir, su ancho, sea 7 metros mayor que la altura, es decir, su alto, sabiendo que su diagonal mide 13 metros. Y nos preguntan cuáles son sus dimensiones. Bien, vamos a ir subrayando de nuestro enunciado las palabras clave que nos van a dar información de cómo plantear nuestro problema. En primer lugar, nos indica que es un cristal rectangular, por lo tanto, estamos ante un problema geométrico. Y nos relaciona indicando de que la base va a ser 7 metros mayor que la altura. Por lo tanto, hay una relación entre la base y que es el ancho del rectángulo y la altura, es decir, el alto del rectángulo. Además nos indica de que la diagonal mide 13 metros y nos pregunta en este caso cuáles son las dimensiones. Pues vamos a plantear nuestro problema, que al ser de tipo geométrico vamos a utilizar o vamos a realizar un dibujito o esquema de la situación. Tenemos por lo tanto nuestro rectángulo del que, como no sabemos cuánto vale su altura, lo vamos a denominar X y sabemos que el ancho es 7 metros mayor que la altura, por lo tanto va a ser X más 7. Además, la diagonal mide 13 metros y tenemos esta situación. Como nos preguntan las dimensiones que debe tener ese cristal rectangular, nos preguntan o debemos de calcular cuál va a ser el valor de X y cuál va a ser el valor de X más 7, es decir, el de la altura y el de la base. Bien, de aquí lo que vamos a poder sacar es que, o lo que se nos ha formado es un triángulo rectángulo, ¿vale? Con esos datos que tenemos ahí. Es decir, en primer lugar del triángulo rectángulo lo que podemos sacar es que la hipotenusa es la diagonal, que valdría 13, luego que la base sería, o el cateto B, sería X más 7, y luego que la altura sería el cateto A, que sería X. Por lo tanto, cuando tenemos un triángulo rectángulo, siempre vamos a poder aplicar el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, por Pitágoras sabemos que la diagonal al cuadrado va a ser igual a la altura al cuadrado más la base al cuadrado, o lo que es lo mismo, que hipotenusa al cuadrado va a ser igual, en este caso, a el primer cateto, o el cateto A al cuadrado, más el cateto B al cuadrado.
Por lo tanto, de aquí vamos a sustituir los datos que hemos obtenido de nuestro problema para obtener la ecuación que va a dar o que va a plantear nuestro problema a resolver. Que en este caso, como la hipotenusa sería 13, que sería la diagonal, pues sería 13 al cuadrado igual a al cuadrado, que en este caso lo que nos queda es x al cuadrado, más b al cuadrado, que sería x más 7 al cuadrado. Por lo tanto, estamos ante un problema en el cual planteamos una ecuación en este caso, que va a ser de segundo grado, utilizando el teorema de Pitágoras, y en la cual, en dicha ecuación, lo que nos aparece es una identidad notable. Pasamos a resolver nuestra ecuación, por lo tanto, esta es la que hemos obtenido en nuestro planteamiento y hemos visto que teníamos una identidad notable. Pues recordemos que las identidades notables con las que hemos trabajado son las que tenemos aquí. La identidad que nos ha aparecido es del tipo a más b al cuadrado, por lo tanto va a ser la que vamos a tener que utilizar. Por lo tanto, al desarrollar esa identidad, lo que nos queda es la siguiente ecuación de esta forma. Vamos a simplificar operando con esos términos que nos aparecen ahí, de modo que 13 al cuadrado va a ser 169, x al cuadrado más x al cuadrado son 2x al cuadrado, 7 al cuadrado daría 49 y 2 por 7 por x nos da 14x. Como todavía nuestra ecuación de segundo grado no está igualada a 0, vamos a tener que pasar el 169 al miembro de la derecha, por ejemplo, e igualarla a 0 una vez que operemos y ordenemos esos términos, quedando la siguiente ecuación que tenemos aquí, la cual vemos que es una ecuación de segundo grado completa, donde el valor del coeficiente a, el de la x cuadrado, sería 2, el de b sería 14 y el de la c sería menos 120. Por lo tanto, aplicando la fórmula de resolución de una ecuación de segundo grado, lo que obtendríamos sería la siguiente expresión, de modo que al operar dentro de la raíz cuadrada nos queda la raíz de 1156 y una vez que hagamos la raíz de ese valor obtendríamos que sería 34. Por lo tanto, tendremos en este caso dos posibles soluciones con el signo positivo. Lo que nos va a quedar va a ser, en este caso, 20 partido de 4, que sería 5, que sería la primera solución que obtendríamos. Y por otro lado, menos 14 menos 34 sería en este caso menos 48, que al dividir entre 4 me quedaría menos 12. Ahora, una vez que hemos obtenido las dos posibles soluciones de nuestra ecuación, nos toca hacer una de las labores importantes que tiene nuestros problemas, que es saber distinguir qué soluciones son válidas. En este caso vamos a descartar la solución x igual a menos 12. ¿Por qué? Pues básicamente porque no estamos ante un problema geométrico y no puede haber una dimensión o medida negativa. No nos olvidemos que lo que estamos es buscando cuáles son los valores de x y de x más 7, es decir, de la altura de mi rectángulo y de la base de mi rectángulo. Ya sabemos un valor o el valor de x, ya sabemos que x es igual a 5, que va a ser la altura. Por lo tanto, para saber cuánto es x más 7, basta con sustituir el valor de x en x más 7, obteniendo en este caso que sería 5 más 7 y sería 12. Por lo tanto, x más 7, que sería el valor correspondiente a la base, sabemos que es 12. Y aquí acabaría la resolución de nuestra ecuación y de nuestro problema. Pasamos ahora a comprobar si las soluciones que hemos obtenido son las correctas. Y para ello lo que tenemos que es ver si se verifica la condición que le hemos impuesto a nuestro problema, que es que se cumpla el teorema de Pitágoras por ese triángulo rectángulo que nos ha aparecido. Por lo tanto, tenemos que ver si la diagonal al cuadrado es igual a la altura al cuadrado más la base al cuadrado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con los datos que hemos obtenido. Sabemos que la diagonal es 13, hemos obtenido que la altura es 5 y que la base es 12. Por tanto, 13 al cuadrado tiene que ser igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Operando esos numeritos y esas operaciones de ambos miembros, tenemos que 13 al cuadrado era 169, 5 al cuadrado es 25 y 12 al cuadrado es 144. Al sumar 25 más 144 tenemos 169. Por lo tanto, como ese cumple la igualdad o la condición que hemos buscado, esto ya estaría correcto y nuestro problema estaría totalmente resuelto. Luego, por último, redactamos nuestra solución, que sería que en este caso que el cristal debe tener de dimensiones 12 metros de ancho, que sería la base, por 5 de alto, que sería la altura. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda como siempre. Y si tenéis alguna duda, me dejáis un comentario aquí debajo del vídeo o bien me contactáis conmigo a través de redes sociales. Así que nada, sin mucho más, nos vemos en el siguiente.